Este año no termina con un brindis, termina con una acusación. Mientras millones de españoles miran las campanadas, hay quien habla de feliz año sobre un país agotado, dividido, exprimido hasta el límite. Y sin embargo, desde el propio corazón de la política española irrumpe un mensaje que no se conforma con despedir 2025. Quiere despedir una época entera, un régimen de consensos que muchos ya solo llaman por su verdadero nombre: mafia y estafa. No es un saludo protocolario, es una declaración de guerra contra todo un sistema. Y precisamente por eso en este vídeo vamos a hablar de cómo un mensaje de fin de año se convierte en un ultimátum al poder, en una ruptura abierta con el bipartidismo y con las élites que han convertido España en un laboratorio de ingeniería social y un botín para intereses ajenos. Vamos a desmenuzar qué significa decir adiós a la mafia y a la estafa, qué hay detrás de las palabras sobre invasión migratoria, globalismo, Bruselas, taifas autonómicas y un pueblo al límite. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo. El mensaje deja de ser solo de un político y se convierte en un espejo incómodo de lo que muchos ya sienten, pero todavía no se atreven a decir en voz alta. Cuando un líder accede a una cámara en Nochevieja, podría conformarse con repetir tópicos, pero aquí no hay tópicos, hay un diagnóstico brutal. España no solo atraviesa una mala racha, vive una degradación acelerada, constante, casi programada. No se habla de errores puntuales, se habla de un proyecto de desgaste institucional, de uso partidista del Estado, de normalización del abuso, y el señalamiento es directo. Un gobierno que no se limita a gestionar, sino que actúa como una maquinaria mafiosa contra su propio pueblo, mientras contamina las instituciones hasta hacerlas irreconocibles. A partir de ahí el discurso da un paso más. No se queda en la crítica al ejecutivo de turno, apunta al corazón del sistema. El bipartidismo, ese eje PSOE-PP que durante décadas ha presentado sus alternancias como democracia madura, aparece aquí desnudo, dos caras de una misma moneda, dos estructuras que comparten leyes, votos, pactos y silencios. Se les acusa de haber convertido la política en un barrizal de mentiras y taifas, de haber asumido la agenda separatista y globalista como si fuera inevitable, como si no hubiera alternativa. Y esa palabra, consenso, se resignifica. Ya no es acuerdo, es rendición, es un consenso suicida que arrastra a un país entero hacia el abismo. Pero el mensaje no se limita a señalar hacia arriba, también mira hacia dentro del propio espacio político que lo emite. Se recuerda que varios presidentes autonómicos gobiernan gracias al apoyo de la fuerza que habla y que pese a ello, los cambios no han llegado a la altura del momento histórico. Esa autocrítica no es casual, subraya una idea clave: que el problema no es solo quién ocupa los cargos, sino qué se está dispuesto a hacer con el poder. Y cuando no se está dispuesto a romper con las inercias, la respuesta es abandonar gobiernos, aunque la inmigración ilegal, masiva y descontrolada se ha convertido en una auténtica invasión, cuyas consecuencias ya se sufren en demasiados pueblos y ciudades. Alentar esa llegada de millones de personas, como ha hecho el bipartidismo, no solo ha comprometido gravemente nuestra seguridad, especialmente la de las mujeres, sino que ha puesto al borde del colapso los servicios públicos, en especial la sanidad y los servicios sociales. Ha provocado salarios de miseria y ha hecho inaccesible la vivienda para jóvenes y no tan jóvenes. Esta invasión no solo amenaza la seguridad, la sanidad o la vivienda, amenaza nuestra identidad, menospreciada, mientras crece y se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión, el islamismo. Al mismo tiempo, nuestro campo, nuestra industria y nuestras pequeñas y medianas empresas son asfixiadas por burocracias totalitarias que nacen en Bruselas y colonizan hasta el último ayuntamiento en nombre del fanatismo verde, del fanatismo de género, del fanatismo fiscal, en definitiva del fanatismo de quienes pretenden imponernos una forma de vida que consiste, en realidad, en destruir nuestra forma de ser, y que encima lo hacen con nuestro dinero. No es casualidad que se persiga a los productores españoles mientras se facilita la entrada de productos extranjeros. No es casualidad que se someta a los españoles a un control administrativo asfixiante mientras se permite a los ilegales ocupar viviendas o delinquir sin consecuencias. No es casualidad que se desprecien nuestras tradiciones mientras se promocionan culturas extrañas, a veces sangrientas y casi siempre hostiles a la mujer. No es casualidad. Es la agenda de los poderosos que son los verdaderos amos de todos los políticos del consenso. Es el plan diseñado por multimillonarios y oligarcas globalistas, esos que dicen no tendrás nada y serás feliz, mientras ellos lo quieren todo.
eso suponga pagar un precio político para reconstruir el discurso desde la oposición, desde el disenso abierto frente a los partidos agotados y corruptos. Si entiendes que este tipo de análisis no suele aparecer en los discursos oficiales, si te das cuenta de lo que implica romper así con el relato cómodo del todo va bien, entonces no lo dejes pasar de largo. Si te indigna cómo se ha manejado España estos años, haz algo ahora mismo. Da un paso sencillo pero potente, apoya este contenido, deja tu huella con un me gusta y comparte este vídeo con las personas en las que confías, con quienes sabes que ya intuyen que algo grave está pasando, pero aún no han unido todas las piezas. No lo pospongas, difúndelo ahora mismo para que esta conversación salga de los márgenes y llegue donde más incomoda. Porque lo que se plantea aquí es mucho más que un cambio de gobierno, es una ruptura de régimen, una exigencia de reforma profunda y desregulación radical. No se trata de matizar la gestión, sino de cuestionar el modelo que ha dejado a España atrapada entre una burocracia que asfixia y unas élites que se benefician de esa asfixia. Se habla de recuperar libertades básicas que hoy parecen un lujo, decir lo que se piensa sin miedo a la censura, defender una identidad sin ser marcado como enemigo, tener un negocio o una explotación agrícola sin que el aparato normativo lo convierta en una carrera de obstáculos. No he hecho otra cosa desde el día en que me levanté porque unos pistoleros pretendían decirme que no podía sentirme español en mi tierra. Por eso estoy seguro de que millones de compatriotas se levantarán también para decir a los poderosos que España pertenece a los españoles. Para decirles a quienes quieren imponer cárceles de tela a las mujeres que son las españolas quienes eligen cómo vestir. Para decirles a quienes se enriquecen con la inmigración que van a empezar a arruinarse. Para mostrarles a quienes pretenden vivir del esfuerzo de los demás el billete de vuelta a su lugar de origen. Recuperemos el sentido común y el debate político serio y profundo. Si lo hacemos con honradez y con decencia, llegaremos a conclusiones y acuerdos beneficiosos para todos. Creo en esa unidad, la de todos los que aman a España, su historia y su futuro, siempre que mantengan una voluntad firme, que nuestra patria permanezca fiel a sí misma. Con esa esperanza, diseñada para que solo sobrevivan unos pocos privilegiados. En el centro del discurso hay un eje que incomoda a muchos, la inmigración ilegal masiva descrita como una auténtica invasión. La palabra no es inocente, busca reflejar lo que ya se percibe en demasiados pueblos y barrios donde el cambio demográfico no ha sido una decisión libre de los vecinos, sino la consecuencia de políticas impuestas desde arriba. Se denuncia que alentar la llegada de millones de personas, sin control real ni límites claros, ha comprometido la seguridad, especialmente la de las mujeres, ha llevado al borde del colapso a la sanidad y a los servicios sociales y ha hundido los salarios. La vivienda, terreno ya difícil para los jóvenes, se vuelve directamente inalcanzable en este contexto, mientras se tolera la ocupación y la delincuencia de quienes ni siquiera respetan las mínimas normas del país que los acoge. Pero el problema, tal y como se expone, no es solo cuantitativo, sino también cultural e ideológico. Se denuncia el avance de una ideología totalitaria disfrazada de religión, el islamismo. No se habla de fe personal, se habla de un proyecto político que se extiende bajo la protección de una corrección política que reprime cualquier crítica. Mientras tanto, las tradiciones españolas se desprecian, se ridiculizan o directamente se persiguen, mientras se promocionan culturas ajenas hostiles a la mujer, aplicando un doble rasero que irrita a cualquiera que observe con honestidad. Es un choque de civilizaciones presentado como diversidad, pero vivido en la calle como una erosión lenta de lo que hasta ayer era normalidad. A todo esto se suma otro actor silencioso: Bruselas. El discurso lo nombra sin rodeos, una burocracia totalitaria que nace lejos y coloniza hasta el último ayuntamiento, imponiendo en nombre del fanatismo verde, de género o fiscal un modelo de vida que no ha sido votado por los españoles. Mientras se persigue a productores nacionales con normativas imposibles de cumplir, se abre la puerta a productos extranjeros que no respetan esos mismos estándares. Mientras se controla hasta el último papel de un autónomo o de una pequeña empresa, se permite que ilegales ocupen viviendas y quebranten la ley con una impunidad que el ciudadano común no se puede ni imaginar. No es caos, dice implícitamente el mensaje, es un plan. Un plan diseñado por multimillonarios y oligarcas globalistas que prometen que no tendrás nada y serás feliz, mientras ellos se quedan con todo. En ese tablero, España deja de ser dueña de sus decisiones. Cada vez más decisiones se toman en despachos lejanos, en foros donde nadie ha votado a los presentes y luego se presentan como inevitables, como si la política se hubiera reducido a gestionar órdenes recibidas. Es ahí donde el llamamiento a recuperar el sentido común
cobra sentido profundo. No se trata de una consigna vaga, sino de un acto de rebeldía frente a una minoría que ha acumulado demasiado poder y que nunca rinde cuentas. El contraste es brutal. Un pueblo que ha sabido afrontar desafíos inmensos en su historia, que ha dado nombre a medio mundo, reducido ahora a aceptar resignado que su destino se decide fuera y contra su voluntad. Y si todo esto te suena, si ves en tu entorno trozos de esta realidad, la factura imposible, el barrio que ya no reconoces, la administración que te trata como sospechoso mientras cierra los ojos ante el que no respeta nada, no te quedes callado. Haz que esta conversación salga de tu pantalla y llegue a otros. Si te importa que más gente vea este análisis sin filtros, actúa ahora, da el like y comparte este vídeo con quienes sabes que están hartos pero no encuentran palabras para explicar por qué. No esperes a más tarde, porque es precisamente esa espera la que ha permitido que el consenso del silencio se imponga. El discurso no se queda en la denuncia abstracta, señala enemigos concretos y proyectos concretos. Habla de quienes sueñan con trocear España en pequeñas taifas, devolviéndonos a una fragmentación que solo sirve a los caciques locales y a los que desean un país débil, fácil de manejar desde fuera. Habla de quienes fantasean con un nuevo Al-Ándalus, como si 8 siglos de historia pudieran borrarse por decreto ideológico, y de quienes quieren relegar a España a un simple apéndice mudo del poder globalista, sin voz propia, sin soberanía real. Frente a todo eso, se reivindica una idea sencilla y a la vez revolucionaria. España pertenece a los españoles. La carga emocional del mensaje se intensifica cuando el narrador recurre a su propia biografía, el día en que unos pistoleros pretendieron decirle que no podía sentirse español en su tierra. Ese recuerdo no es un adorno, es una clave dramática. La violencia identitaria que ayer se ejercía desde el separatismo armado hoy se reproduce de otra forma en la violencia blanda de la cancelación, del señalamiento, del silenciamiento a quien se atreve a disentir. La línea es clara: el que se siente español sin complejos, el que defiende la unidad, la soberanía, la cultura propia, vuelve a ser el objetivo. Y sin embargo, en medio de ese panorama no se ofrece un relato de derrota, sino de resistencia. Se habla de millones de compatriotas que se van a levantar para decir a los poderosos que España no se vende, no se trocea, no se somete a agendas extranjeras. Se defiende a las mujeres frente a quienes quieren imponerles cárceles de tela, recordando que en España son ellas las que eligen cómo vestir y cómo vivir. Se avisa a quienes se enriquecen con la inmigración masiva de que su negocio se va a acabar, y a quienes pretenden vivir del esfuerzo de los demás, que lo que les espera es un billete de vuelta a su lugar de origen. No es una metáfora suave, es un aviso. Hay una palabra que aparece una y otra vez como brújula: recuperar. Recuperar el control de las fronteras, recuperar la soberanía, recuperar la voz, recuperar un país en el que los jóvenes no tengan que marcharse para poder construir su vida, en el que los pueblos no sean abandonados ni invadidos, en el que la ley sirva para proteger al ciudadano honrado y no para castigarle mientras sonríe al delincuente. Esa repetición no es casual, es el esqueleto emocional del discurso, una invitación a mirar atrás, reconocer lo perdido y decidir si se está dispuesto a resignarse o a reclamarlo. Si todo este enfoque, esta forma directa de poner nombres y apellidos a los problemas, te parece necesaria en medio del ruido y la propaganda, entonces no dejes que se diluya. Si quieres seguir teniendo un espacio donde se hable así, sin filtros y sin miedo a tocar los temas prohibidos, asegúrate de mantener este canal de comunicación vivo. Suscríbete ahora mismo. No lo dejes para otro día, porque otro día se convierte en nunca. Si quieres estar al tanto de los próximos análisis, de los próximos discursos que desmontan la versión oficial, necesitas dar ese paso y seguir aquí, conectado a una voz que no está dispuesta a agachar la cabeza. Y sobre todo, no te quedes como espectador silencioso. Tu experiencia, tu punto de vista, lo que ves en tu barrio, en tu trabajo, en tu familia, importa. Deja tu comentario y cuenta qué estás viviendo, qué opinas de todo esto, dónde reconoces esta realidad y dónde crees que aún se puede cambiar el rumbo. Hazlo ahora, para que otros entren, lean y descubran que no están solos, que hay miles que sienten lo mismo y que ya no tragan con el relato oficial. Tu voz es parte de este relato, y cuantas más voces se sumen, más difícil será para quienes mandan seguir fingiendo que aquí no pasa nada. Este no es solo un vídeo, es un punto de encuentro para quienes sienten que la España que conocen se está desvaneciendo entre consignas vacías y decisiones tomadas lejos. Si quieres formar parte de una comunidad que no se resigna, que cuestiona, que se organiza y se hace oír, actúa. Suscríbete, deja tu comentario y comparte lo que piensas. No estás solo, y cuanto antes lo veamos todos, antes dejará de ser un monólogo y se convertirá en un clamor. Tu paso, ahora, en este momento, es lo que marca la diferencia. Esta noche decimos adiós al año 2025, pero en realidad muchos españoles quisiéramos decir adiós a algo más profundo, a toda una época de la política española que ha conducido a nuestra nación a una degradación acelerada.
constante, casi programada. Llevo años advirtiendo de los peligros que enfrentaba España. Un lustro entero alertando por todos los medios a mi alcance de la deriva peligrosísima que suponía y que ha supuesto el gobierno de Pedro Sánchez Castejón. No voy a aburriros relatando una por una todas las fechorías, abusos y miserias que los españoles hemos padecido bajo este gobierno. Pero no puedo dejar pasar esta noche sin denunciar el estado real de las cosas, que van más allá de las acciones mafiosas del gobierno contra el pueblo y la contaminación de sus instituciones. En estas fechas se ha vuelto costumbre que muchos presidentes autonómicos se dirijan a los ciudadanos. Conviene recordar que 6 de esos presidentes lo son gracias al apoyo inicial de Vox. Y, sin embargo, debo decirlo con honestidad, no puedo estar satisfecho. No se han producido los cambios que esas regiones necesitan. Sus responsables no se han dado cuenta de que el momento histórico exige soluciones históricas. Y por eso tuvimos que abandonar los gobiernos regionales. Y por eso